¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Como todos los miércoles estamos ya con nuestros analistas en Miradas en Alerta, enfrentando una semana que presenta varias dudas. Partiendo por el aniversario del 18 de octubre, se cree que el presidente va a entregar un mensaje. ¿Es acertado o no? Bueno, lo vamos a conversar a partir de ahora con Gloria de la Fuente, presidenta de la Fundación Chile 21. Gloria, bienvenida. Y con Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, muy buenos días también. Partamos con esa primera pregunta. Hoy día conocíamos de esta idea, ¿no?, de que el presidente Sebastián Piñera haga una especie de balance el 18 de octubre, este día domingo, en relación a lo que ha sido este año, los principales ejes que ha impulsado el gobierno. ¿Es necesario, Gloria, a tu parecer? O sea, yo creo que más que necesario o no necesario es la facultad que tiene el presidente de la República para poder referirse o para poder dirigirse a todos los ciudadanos en el país. El punto es qué es lo que va a tener ese balance. Yo creo que eso es muy clave. Primero, porque un año del estallido social, yo creo que, y dada lo que significó ese estallido social para el país, nos vamos a demorar harto rato en tratar de entender cuáles son todos los elementos que confluyeron ahí. Entonces, ¿yo qué creo que diría? Primero, que si va a haber un balance y que, tiene, como digo, tiene todo el derecho el presidente, uno, que se contenga una cuestión clara respecto a qué es lo que se ha hecho y cómo se ha respondido a esa demanda que de pronto explota. Dos, yo creo que hay una cuestión que además se dijo mucho a propósito del discurso presidencial frente al Congreso Pleno. ¿Qué se va a decir concretamente en materia de derechos humanos? Yo creo que eso va a ser muy clave porque, de hecho, fue un déficit del discurso frente al Congreso Pleno, como decía, hace un par de meses atrás. Y luego, ¿cuál es la perspectiva hacia adelante? Porque este hito además ocurre una semana antes de que ocurra el plebiscito del 25 de octubre. Por lo tanto, el clima que se genere este domingo va a ser bien decidido respecto a lo que viene hacia el día del plebiscito mismo. Entonces, creo que si se va a ocupar esa oportunidad debiera ser en esa línea, ¿no? No en la línea de la trinchera, sino que más bien en la línea del encuentro, porque lo que necesitamos es paz social finalmente para poder llegar el 25 de octubre a un buen resultado. Claro, lo que dice Gloria Gonzalo es importante en el sentido de que sea un mensaje que contribuya al ambiente y no lo tensione más. Sabemos que ha habido ya en las últimas semanas algunos hechos de violencia, algunas manifestaciones, entonces también hay gente que le preocupa lo que pueda ocurrir en estos días en relación a lo que se viene para las próximas semanas. Yo creo en el mismo sentido de lo que dice Gloria, todo lo que contribuye a la paz social, a tratar de aislar la violencia que hemos vivido, ¿no es cierto?, y que ha empezado a recrudecer la última semana, es algo positivo. También hay un sentido del gobierno de que pasó algo ese 18 de octubre, ¿no? Se visibilizaron muchas demandas y también es un momento también de rendir un poco cuenta frente a ese fenómeno. Yo creo que también darle la importancia que tuvo, ¿no? Recordemos que no solo cambió la agenda pública, la agenda del propio gobierno, sino que también por algo tenemos un plebiscito el 25 de octubre. Entonces, yo creo que todo eso va en el mismo sentido de rendir cuenta, de decir qué es lo que se ha avanzado, qué es lo que está en deuda. Hay varias cosas que todavía siguen en deuda, objetivamente, y dar una señal también de paz social. ¿Qué es brevemente, Gonzalo, lo que queda en deuda o lo principal, lo más prioritario que todavía está pendiente? Si tú me preguntas a mí, yo creo que el tema de la reforma de pensiones es una deuda abierta. Ahí está. O sea, se avanzó muy rápido en las pensiones básicas solidarias. En enero ya se había llegado a un acuerdo y resulta que, pudiendo haber mejorado todas las pensiones, en marzo quedó congelado esa conversación. Y quedó congelado desde marzo hasta ahora. Entonces uno dice, ¿ahí hay una deuda? Sí, hay una deuda, hay una conversación pendiente. Yo creo que se ha empezado a reactivar ahora último. Yo creo que lo más probable es que post plebiscito tengamos buenas señales respecto a la reforma de pensiones. Uno dice, bueno, si la podríamos haber tenido esa capacidad de acuerdo post plebiscito, quizá la podríamos haber tenido en marzo. Y sobre todo pensando en la pandemia, hay mucha gente que su pensión, se da cuenta, podría haber mejorado durante todo este periodo. Y resulta que está esperando que a lo que la política haga su pega. Que la política haga su pega, que es mejorar las pensiones, llegar a acuerdos, sacar adelante una reforma. Tú decías, Gloria, hay más. Sí, hay más, sí. Y respecto a eso, otra cosa que yo creo que es el aprendizaje este año, que es romper los dogmas, porque lo que tenemos como reforma de pensiones ahora, de hecho, va incluso más allá de la propia reforma de la presidenta Bachelet en su último gobierno, y había mucha resistencia del sector en general del oficialismo actual para poder avanzar hacia una reforma de estas características. Por lo tanto, uno de los aprendizajes que yo creo que tenemos en este último año es pensemos fuera de los dogmas, porque la verdad es que eso es lo que el país necesita. Ahora, dentro de las deudas, a propósito de lo que decía en materia de derechos humanos, y que ha estado en la discusión en los últimos días, es claramente la reforma Carabineros.
La situación, en el fondo, que tuvimos en términos de violencia el año pasado, pero además manifestaciones ciudadanas bien multitudinarias, no se condicen probablemente con la posibilidad que tiene Carabineros de efectivamente hacer frente al tema del orden público, respetando el Estado de Derecho. Yo creo que hay una dicotomía bien falsa además ahí, porque yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Y ahí yo creo que hay una cuestión clara. Si algo el presidente quisiera decir el fin de semana, probablemente debiera ir en esta línea, de cosas mucho más concretas, más allá de nombrar una comisión que ya se había nombrado en la práctica en enero. Es, yo creo, nombrar o generar una claridad respecto a cuáles son los pasos que siguen para que efectivamente, habiendo probablemente una situación de cierta convulsión social que puede que incluso nos acompañe después del plebiscito, esperaríamos que no, pero en la práctica eso puede ocurrir, ¿qué es lo que va a hacer entonces la autoridad y en qué nos vamos a comprometer todos para poder enfrentar esa reforma que es tan necesaria en la práctica, para poder estar tranquilos respecto al respeto al Estado de Derecho, respecto a los derechos humanos, respecto al orden público? Ya voy a volver a lo de Carabineros porque obviamente es un tema importante, lo hemos conversado también en otras oportunidades, pero a propósito de lo que veíamos de las imágenes de algunos hechos de violencia, la preocupación que existe por lo que vaya a ocurrir en esta semana, si es que van a estar dadas las condiciones para el plebiscito, en fin, se ha generado toda una discusión desde hace ya bastante tiempo respecto a si se ha condenado de ciertos sectores o no de manera tajante la violencia. Y leíamos declaraciones de Guillermo Tellier el fin de semana, donde él decía, y lo voy a decir textualmente, ¿cómo voy a condenar una cosa que fue tan menor en relación a algunos de los hechos que habían ocurrido en Plaza Baquedano? Me dicen, mire los destrozos que hicieron algunos, pero a Ponce Lerú le rebajaron como 60 millones de dólares la multa. Eso sí que son destrozos. Fueron parte de las declaraciones del presidente del PC que obviamente generaron una serie de cuestionamientos. Vamos a revisar cuáles fueron las declaraciones después de esta entrevista del propio Guillermo Tellier y también otras reacciones al respecto. Y si el gobierno quiere, a través de esta represión generalizada, justificarla diciendo que hay una violencia generalizada en el país a raíz de las demandas sociales, tampoco estoy de acuerdo con el gobierno. Ahora, si a mí me pregunta cómo deben ser las movilizaciones, yo siempre planteo, recomiendo que estas deben ser pacíficas. Nunca he llamado a la violencia en las manifestaciones que se han realizado. Entonces aquí alguien está interpretando mal las cosas. Yo por lo menos no. Yo condenar a través de una condena genérica de la violencia, condenar a través de ello, que es lo que el gobierno quiere, la manifestación social, eso no lo voy a hacer. Chile están para proteger a las personas, para proteger la vida de las personas, y por lo tanto hacen una labor fundamental para enfrentar la violencia. Y aquí, por lo tanto, toda la sociedad, todos los actores políticos debemos condenar la violencia, cualquiera que ésta sea, condenarla firmemente, porque no tengamos nunca un carabinero herido, nunca un poblador herido, nunca un ciudadano herido, y que los vecinos, los ciudadanos de todos los barrios puedan transitar por sus calles tranquilamente. Claro, ahí teníamos la declaración de Guillermo Tellier y también del ministro del Interior, Víctor Pérez, en relación a este tema. Quiero partir, Gloria, por una pregunta que se ha planteado muchas veces desde el 18 de octubre, si es que la oposición ha sido lo suficientemente tajante en su condena a los hechos de violencia que han ocurrido, diferenciándolo de lo que es la legítima manifestación social, ¿no? ¿A ti qué te parecen esas declaraciones del presidente del PC? A mí me parece, atiendo más que la explicación, mejora bastante más lo que uno lee en el titular del diario, ¿no? Que yo creo que el titular del diario sin duda no gusta a nadie, más aún porque pareciera que en ese cuadro el Partido Comunista se quedó solo porque la convergencia progresista de hecho salió a propósito de los dichos los hechos ocurridos el día viernes, claro, salió inmediatamente a condenar los hechos de violencia. Pero yo creo que es importante hacer un punto. A mí me parece que de todas maneras, cuando hay sectores que dicen hay que condenar la violencia a toda costa, lo que en la práctica no se dice es que el derecho a manifestación es un derecho que está consagrado en muchas constituciones, es un derecho fundamental. Que ello se realice en forma pacífica, obviamente, es un requisito sine qua non para que se mantenga una democracia. Y también es un requisito sine qua non para que se mantenga una democracia que cuando se intervienen las fuerzas policiales que tienen el legítimo derecho a intervenir, porque es lo lógico, es el rol que tienen que cumplir, se haga con las medidas de fuerza proporcional
proporcionales y si no tenemos en el fondo lo que hemos tenido hasta ahora, que son las críticas en materia de derechos humanos. Entonces, yo creo que se tiende a confundir eso en los planos. En cualquier caso, yo creo que hoy en día quienes se manifiestan así con carteles nazis, en el fondo reivindicando una cierta violencia, ¿no? que quisiéramos no mirar, así como quienes hacen destrozos, como estamos viendo en las imágenes en la calle, yo creo que son personas que finalmente están en muchos casos contra el mecanismo institucional, que finalmente, con todas las debilidades que pudiera tener incluso el acuerdo en origen, es un acuerdo que a este país le sirve para encontrar un camino de salida en democracia, en paz, respetando el Estado de Derecho hacia el futuro. Yo creo que ese es el camino correcto y en ese cuadro creo que la violencia no contribuye en esta mirada. Ahora, y con eso termino nomás, Andrés. Sí, para precisar, Sí. hace un daño a la oposición, hace un daño a la opción del apruebo. El ver estas imágenes, ¿se relaciona o no? Porque ha sido uno de los argumentos que uno ha escuchado desde ciertos sectores del rechazo. Sí, en estas imágenes de violencia en general no les sirven a nadie, porque incluso si hay alguien o gente del rechazo que cree que puede capitalizar tratando de denunciar esta violencia, es no entender que la práctica tampoco es que los sectores que estén ampliamente por el apruebo estén avalando este tipo de situaciones. Es más, yo creo que hacia el futuro, si nosotros seguimos viendo hechos de violencia, si no se impone el camino de las instituciones, que es el único camino que nos garantiza a todos el Fondo Paz Social, la verdad es que probablemente no vamos a encontrar solución a los grandes dilemas o fracturas de esta sociedad. Entonces, creo que lo responsable es señalar que hay que aislar estos hechos, que hay que preparar mejor a las policías para enfrentar este tipo de situaciones, que hay que encapsular los hechos de violencia, pero hay que entender también que para eso tenemos que sostener entre todos el camino institucional, no tratar de denostarlo. Yo creo que es también una deuda que tenemos del 18 de octubre. No hemos sido capaces como sistema político de condenar la violencia. O sea, el señor Tellier se dio 3 vueltas para terminar diciendo que no condenaba la violencia porque podía llegar a confundirse con la manifestación pacífica. No sé quién más la confunde. Había un esfuerzo sistemático por el sistema político por diferenciarla. Es decir, una cosa es la manifestación pacífica, otra es la violencia. ¿Pero fue claro el gobierno en ese sentido desde el principio de hacer esa diferenciación o hubo momentos en que quizás... No, por eso digo, ahí hubo una deuda, pero yo creo que se construyó un consenso que diferenciaba. Y se construyó un consenso, yo creo que hay una izquierda democrática que condenaba la violencia desde muy tempranamente, para hacer la diferencia. Por eso cuando dicen la oposición, yo aquí es donde se nota que hay distintas oposiciones, hay distintas estrategias. Hay algunos que no lo van a hacer y no lo van a hacer nunca. ¿Por qué? Porque no estuvieron en el acuerdo el 15 de noviembre. Entonces, cuando estábamos hablando de que ese acuerdo, con todas sus imperfecciones, era un camino institucional de salida, hubo gente que en ese minuto, con una situación de extrema violencia, dijo no quería ese camino. ¿Pero ahí estamos hablando solo del Partido Comunista? ¿O Hay el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio también que han estado un poco en eso, que fueron los que no se sumaron a ese acuerdo. Y bueno, dice, mira, es que no se sumaron a ese acuerdo, pero ahora sí están en el apruebo. Está bien, es legítimo, eso es igualmente legítimo. Realmente se dan Sí, cuenta, ¿no? pero resulta cuando es que la típica estrategia es dar una pata adentro y una pata afuera. Entonces, eso es lo que complica la democracia, porque esta violencia... yo no creo que perjudique, y no me gusta leerla si perjudica o beneficia al rechazo o perjudica al apruebo. No me gusta leerlo así porque esta violencia es persistente, va a ir más allá del 25 de octubre, va más allá del 25 de octubre y es por personas que no tienen vocación democrática. Aquel que se junta ahí a tirarle una molotov a Carabineros o a destrozar, lo que reflejan es que no creen en la democracia como el camino de resolución pacífica de la diferencia. Entonces, yo prefiero mucho más a esos millones de chilenos que el 25 de octubre van a ir con un lápiz y con un papel y van a decir, este país va a avanzar hacia uno u el otro sentido, pero en paz. Entonces, esa es la manera, y yo creo que el plebiscito en eso, yo creo que por eso que resurge la violencia, el plebiscito en parte no es todo su rol, pero en parte es una derrota de la violencia, una derrota de esos mismos grupos que estamos viendo en las imágenes y de esos mismos políticos que siguen avalándolo. Por eso es importante seguir sosteniendo, yo creo que eso es una responsabilidad política bien transversal, seguir sosteniendo que el plebiscito es el camino institucional y democrático para resolver nuestras diferencias y no seguir con la monserga de que en realidad, porque uno lo escucha también, y yo creo que es parte también del clima polarizado, que esto finalmente se impuso y este acuerdo es medio ilegítimo porque se impuso mediante la presión que tenía el Parlamento para poder llegar a este acuerdo. Yo creo que ese tipo de argumentos tampoco contribuye a la discusión que debiéramos tener todos, porque si hay algo que tenemos que dotar de legitimidad justamente para avanzar es al plebiscito y a los hitos que vienen, a la constitución del proceso que sea, que en el fondo se imponga finalmente, convención constitucional, convención mixta, al plebiscito de salida, a lo que viene después para la reconstrucción de un pacto social que no es solamente la constitución cristaliza una cosa, pero esto es un proceso de mucho más largo aliento. Creo que en eso vamos a estar de acuerdo con Gloria, que en el fondo la polarización y la violencia, ambas, son amenazas para este proceso. Por supuesto. Más allá del resultado del proceso, son amenazas. Y por lo tanto, todos aquellos que estamos tratando de que este proceso sea viable
funcione y sea el mecanismo de resolver nuestras diferencias, lo que tenemos que hacer es condenar abierta y sin distinción la violencia. ¿Y se ha sido claro, Gonzalo, en incorporar todos esos tipos de violencia que mencionaba Gloria? Porque también desde la oposición dicen, bueno, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, esas movilizaciones del rechazo donde hemos visto algunas expresiones claras de violencia o de apología a la violencia? ¿Qué pasa con la violencia institucional que ejerce Carabineros, más allá de lo que le corresponde constitucionalmente? En ese sentido... la violencia, perdón Andrea, ¿sí? La violencia que uno ve en los territorios, lo que pasó ayer con la alcaldesa La Pintana, una cosa gravísima. Claro, pero estaba pensando como en lo que está ocurriendo en estos momentos en términos de las movilizaciones. ¿Se ha sido claro también para establecer una condena desde el gobierno respecto a esos otros hechos de violencia? Porque es algo que se cuestiona también desde la oposición. Yo creo que sí, desde el punto de vista que se llevó a la justicia. Cuando existió algún tipo de violencia, se llevó a la justicia y fue sancionado rápidamente. Entonces uno dice, eso es la vía institucional. Si tampoco el gobierno tiene que tomar una decisión distinta, eso es un rol que le corresponde al Poder Judicial y le corresponde a la Fiscalía asumirlo. Pero a mí me gustaría una Fiscalía que estuvieran todos los hechos de violencia que están en la calle. ¿Y no es así? Yo creo que no es así, no está cumpliendo su rol. Tampoco lo está haciendo la justicia. Si no tienen las herramientas para hacerlo, tienen que decirlo. No tenemos las herramientas, no tenemos los medios de prueba, algo está fallando, pero lo que realmente se ha instalado, y a través de los medios de comunicación lo hemos visto de manera persistente, es que hay hechos de violencia e impunidad. Hechos de violencia e impunidad. Nunca hay un detenido, nunca hay alguien que sea condenado. Pero ha pasado, yo creo que bien transversalmente. No, por eso digo, pero pasó un año, y hoy día mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con los hechos de violencia más graves? Y empezamos a conocer de que en algunos casos haya habido avances, muy poco. O sea, no alcanzan a ser una decena de condenados por hechos de violencia que dañaron a todo el país. O sea, no solo la red del metro, o sea, no solo los supermercados. Mira tú lo que ha pasado con los casos de derechos humanos, o sea, que de hecho el Instituto de Derechos Humanos ha sido querellante en estas causas. ¿Cuántas son las causas que tienen real sanción y real reconocido en el fondo ejecutor? De las cosas que tienen que ver, por ejemplo, con mutilación en los ojos. Recién hace 1 o 2 semanas atrás vimos a propósito de torturas en una comisaría de Peñalolén que se tomaron finalmente detenidos y procesados fueron 2 carabineros, pero antes de eso había toda una nebulosa. Entonces, yo creo... Justamente a propósito de la violencia, para poder establecer claramente una condena a la violencia, lo primero que hay que hacer es entender que esto no es un fenómeno de izquierdas ni de derechas, ¿no? Sino que más bien es un fenómeno que tiene que ver con personas que no creen en el camino institucional. Los que no creen en el camino institucional tienen que ser aislados respecto a la manifestación legítima, que yo creo que todavía es una cosa que no está claramente resuelta, porque efectivamente hay gente que cree que la manifestación legítima en democracia es una cuestión que debiéramos respetar y hay otros que le tienen miedo nomás, o lo miran con resistencia. Tú hacías un cuestionamiento a la capacidad que está teniendo la Fiscalía, el Poder Judicial para enfrentar estos hechos o para sancionar, hacer justicia finalmente frente a esos hechos que han ocurrido. Pero aquí hay un problema de falta de herramientas o tiene que ver con un sesgo directamente. ¿Por qué lo pregunto? Porque escuchábamos al ministro del Interior, Víctor Pérez, cuestionar, por ejemplo, a la fiscal Jimena Chong, quien hemos visto ha sido víctima de amenazas permanentes a raíz del caso del Puente Pío Nono, ¿no? ¿Qué pasa en ese sentido? Y además, si contribuye en algo o no ese tipo de declaraciones de parte del ministro del Interior. Yo creo que hay una demanda por mayor celeridad de la Fiscalía y de la Justicia, no solamente respecto de estos hechos de violencia. Nosotros también nos estamos dedicando a los hechos de violencia que tienen connotación política. Sí. Pero estamos en una sociedad donde los hechos de violencia se manifiestan, como lo decía lo de la alcaldesa, hay que ver bien, pero tiene una cara de ser su enfrentamiento con el mundo narco. Que a veces lo narco y lo político, el área sur de Santiago se han topado, sí, pero tiene que ver con el narco. Y entonces uno dice, ¿de qué manera se siente, y la sociedad siente que sí está haciendo su pega la Fiscalía y los tribunales? De que sí están realmente aislando a esas personas de la sociedad, aquellos que eligieron la violencia como su mecanismo o de acción política, o de acción comercial, o de amedrentamiento social. Todo eso, lo que vemos es que de alguna manera hay un reclamo de la ciudadanía, y ahí está la evaluación de la ciudadanía, de la propia Fiscalía y de los propios tribunales respecto de su acción. Entonces yo creo que todo lo que ayude a que, si por ejemplo la Fiscalía considera que tiene debilidad en los medios de prueba o que necesita mayores facultades, bueno, hay una legislación que tiene que avanzar. Se avanzó en algo en algunos tipos penales, pero en una cosa tan importante, lo que se repite cada vez que vemos una acción como esta. Se dice, ¿cómo no hay inteligencia? Si son los mismos 500. Yo he escuchado connotados dirigentes de la izquierda democrática que dicen, son los mismos 500 o 1000 personas que van todos los fines de semana a hacer lo mismo. ¿Cómo no va a haber inteligencia? Resulta que la ley de inteligencia no es que lleve un año, no es que del 18 de octubre esté parada.
¿ah? Lleva casi 10 años. ¿Pero es un problema de la ley o de la función, la acción de las fuerzas policiales? Porque ese es otro de los cuestionamientos que se hace. Lo que pasa es que yo creo que... No sirve de nada tener una ley cuando tú no si tienes tenemos una inteligencia, institución. cuando tú no tienes inteligencia, lo que te queda es lo operativo. Y resulta que finalmente, yo creo que también la política se está lavando las manos y dejando como que Carabinero tiene que hacerse cargo de los fenómenos de violencia en general, sin darle ni la herramienta, por inteligencia, capacidad, ¿no es cierto?, de anticiparse. No tiene ninguna, pero no tiene las herramientas legales. ¿Gloria? Yo creo que es un problema de múltiples aristas, sin duda, pero lo que sí me parece, dadas las herramientas que tenemos ahora, lo que corresponde es que las autoridades dejen que las instituciones funcionen en la práctica. Y a mí no me pareció que fuera claramente una buena señal que alguien se refiriera al trabajo de una fiscal, que en el fondo tiene la necesidad de investigar para poder efectivamente entregarle a la justicia los antecedentes que se requiera para poder generar las condenas que correspondan en el caso del joven que cayó al río. Entonces, a mí me parece de verdad que creo que sí. Está muy bien, hay que hacer intervenciones en legales y legislativas cuando ello corresponda. Yo creo que fue un gran avance tener un Ministerio Público, de hecho, una Fiscalía que antes no teníamos en la práctica. Yo creo que eso contribuye a las investigaciones. Que tengamos, en el fondo, procesos judiciales abiertos también contribuye a la posibilidad. Eso es todo básicamente la reforma a la justicia que hubo hace años atrás. Pero claramente hay cosas que hacer. Ahora, dadas las herramientas que tenemos ahora, yo creo que hay que dar señales súper concretas. Y una de las cosas que creo que es una señal concreta y que corresponde es mantener la separación de los poderes. Y por lo tanto, cuando una fiscal está haciendo su trabajo, no puede ser amedrentada, no puede sentir que en el fondo se está haciendo cuestionado su trabajo, porque yo creo que eso no le hace bien Esos son en general. delitos y tienen que ser perseguidos. O sea, y eso no le hace bien a la autoridad pública o cualquier persona es amedrentada por redes sociales y todo, eso debiera estarse tipificando. Por supuesto, porque hoy día, porque ella necesita autonomía para vale la pena que lo detengamos, porque y toda la condena respecto de las amenazas que recibió la fiscal Chong. O sea, yo no quiero vivir en un país donde una fiscal se sienta amenazada por cumplir su labor, pero resulta que si somos consistentes, hemos tenido fiscales que han sido, ¿no es cierto?, baleados, perseguidos por el narco, por la actividad violenta en la Araucanía. Entonces, tenemos una deuda en cómo abordar la violencia. Y no hemos profundizado. ¿Por qué digo yo que es importante el consenso, el real consenso? Cuando tú tienes un consenso de que la violencia no puede tener lugar en la sociedad, tú dotas de herramientas al Estado de Derecho para defenderse de esa violencia. Te encuentro razón. Y yo creo que como no hemos hecho lo primero, estamos en deuda en lo segundo. Te encuentro razón, pero hay un punto anterior, porque yo creo que es fácil en lo discursivo y en lo público decir condenamos la violencia, venga de donde venga, que es como el discurso que se imponga. El punto es que también, y decir eso no quiere decir que no tengamos capacidad para poder entender un fenómeno tan complejo como el fenómeno de la violencia. Lo digo porque, a propósito de lo de la alcaldesa ayer, pero en esa misma comuna han muerto lactantes por balas locas y eso es un hecho de violencia que le afecta a las personas en esos territorios todos los días que viven en un ambiente violento. Si nosotros eso lo extrapolamos a lo que ha ido pasando en la sociedad chilena, ¿por qué el malestar se transforma en estallido finalmente? Porque probablemente hay parte de la miopía del mundo político en general que no ve esas realidades, esa realidad que finalmente de violencia se transforma, para quien la padece todos los días, en rabia. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer como sociedad, lograr entender, más que allá de la cosa discursiva que sirve, es entender el fenómeno en su completitud. Gloria Lafuente, Gonzalo Miller, muchas gracias nuevamente por esta conversación. Vamos a continuar, por supuesto, el próximo miércoles con más de Miradas en Alerta. Muchas gracias a ustedes, nos reencontramos, ya llega Mega Noticias Alerta.